Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el Día Nacional del Mate, en memoria del caudillo Andresito, esta especie de heredero de las causas del gran caudillo argentino, nacido en la banda oriental. Estoy hablando, por supuesto, de Artigas. Buenas noches, compañeros columnistas de esta noche del programa. Tenemos dos invitados a los que voy a presentar así. Agustín Datelis, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Martín Tetaz, bienvenido. Gracias por la invitación. Ambos son economistas, un especialista en mercados financieros, en macroeconomía. Agustín Tetaz es economista, es investigador, dos hombres probos que saben mucho de estas cosas de las que vamos a hablar. Vamos a ir al primero de los informes que tiene que ver con el análisis sobre la economía que se viene. A ver, ¿qué pasa con estos aumentos que hay estos días? Vamos al informe y lo discutimos en el piso. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. El análisis sobre la economía que se viene. ¿A qué responden los aumentos de precios de estos días? ¿Cómo está la calle? La calle, la verdad que la calle está muy esperanzada, la calle, Marcelo. La verdad que hay como una enorme esperanza. La calle está muy esperanzada, hay algunas novedades auspiciosas. Mirá, empresas multinacionales aumentó un 20% a partir del lunes pasado y pañales descartables el 40%. Eso es una barbaridad, es un robo a la gente sin saber cuál van a ser los costos después de un cambio en el dólar. Están remarcando toda la mercadería. El otro día vi en una carnicería el kilo milanesa 100 pesos, una locura. 100, 120 pesos. Artículos de kiosco, todo remarcado. La factura, las empanadas. Una empanada 18 pesos, donde antes la pagaba 15. Es una locura lo que están remarcando. Están remarcando los precios. Axel Kicillof y el secretario de Comercio no dicen nada, no levantan la voz. ¿O es que se están refregando las manos para que empiece a hacer tic-tac, tic-tac, tic-tac y explote la bomba de tiempo que le están poniendo o que le pretenden poner al próximo gobierno? Recordemos que todo esto tiene que ver con la inconsciencia que demostró un sector político, el que ganó finalmente las elecciones, llevándose por delante el sentido común. Si vos anunciás que el dólar va a ser único y que va a estar 14 o 15 pesos. Hubo muchos aumentos de precios en distintos rubros. A partir del anuncio de que se viene la devaluación, empresarios de distintos sectores, alimentos, mucho. La manzana, antes estaba a 38 pesos, está hoy entre 40 y 45 pesos. Sí, estamos hablando de casi $4.50 un kilo de manzana, ¿no? En algún lugar nos están choreando, ¿eh? En algún lugar nos están choreando. No puede ser que tengamos la manzana acá en el Valle de Río Negro y que cueste 45 mangos el kilo de manzana. Carne. Kilo de milanesas, bola de lomo, 100 pesos te costaba, ahora un 20% más. Tenés que calcularle. El asado hoy cuesta 130 pesos, la nalga 140, estoy hablando promedio, ¿eh? El proyecto está, el aumento del mínimo no imponible va a ser muy importante, el alivio se viene dentro de un paquete de medidas muy amplio y además que es un paquete de medidas que va a tener medidas que van a tener impacto en los precios, con lo cual una manera de compensarlo es precisamente el tema de mejorar la situación salarial. Para los sectores medios y medios altos sería con este cambio del impuesto a las ganancias, aún no se sabe cómo se compensaría para los sectores más bajos de la sociedad. Aún no se sabe cómo se compensaría para los sectores más bajos de la sociedad. Salgamos de los alimentos, ¿no? Hay un caso notable, la arena para construir. La arena se saca del Río de la Plata, se tira dentro de un camión, se lleva a un corralón y ahí se vuelca. ¿Cuál es el componente importado de ese proceso? Ninguna. Bueno, aumentó 25%. ¿Por qué? No, porque Macri va a devaluar. ¿Y en qué momento influye en la arena o el cemento o la cal o un montón de productos en un montón de sectores como para que aumenten los precios? Hay una gran esperanza en la calle, hay mucha voluntad de colaborar en el sector privado. Está en línea Pedro Bucetti, el expresidente de DEUCO. ¿Están, digamos, observando esta remarcación, este movimiento bastante brusco de precios que se está dando en las distintas cadenas de producción? Estamos muy preocupados por esta situación que evidentemente es alentada por aquella decisión de la posibilidad de una devaluación muy brusca, entre un 40 y un 60%, lo que evidentemente
indujo o favoreció que distintos sectores de la economía, en los medicamentos, hubo aumentos en alrededor de 2.000 productos entre el 16 y el 20%, cuando en realidad el gobierno nacional había autorizado una modificación a principios de noviembre del 3%. Bueno, hay quienes pretenden que todo se puede leer de un lado y del otro y suponemos que esto no debe ser tan así. Martín Tetaz, ¿cómo ves este asunto de los aumentos anticipados, digo, antes de la asunción del nuevo gobierno, las medidas, etcétera? Mira, yo le separaría esto en 3 elementos diferentes. En primer lugar, hay un componente que estamos en una economía inflacionaria. Es una economía que tiene, discutimos después el número, pero alrededor de 25% de inflación y entonces es normal que aumenten muchos precios. De hecho, han aumentado incluso empresas del propio Estado, como YPF, que uno podría decir, bueno, no son formadores concentrados, ni mucho menos, sin embargo, también han tenido presión de costos y han tenido que aumentar los precios. El segundo fenómeno es el fenómeno del traslado a precios de la devaluación, que amerita un programa aparte, pero vamos a tratar de resumirlo en resumidas cuentas. Quizás el producto que más claro se vio es la harina, ¿no? La harina prácticamente salió una bolsa de harina a 110, 120 pesos y ahora sale el doble. 2.50, sí. Exacto, y eso es exactamente lo que la teoría predecía que iba a pasar con un producto que un productor antes recibía por el trigo $1 de 6 pesos, 6,50 neto de retenciones, y ahora sin retenciones y con $1 de, todavía tampoco sabemos de cuánto va a ser, pero supongamos de 14, 15 pesos, va a recibir más del doble de lo que recibía antes, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuánto pesa un kilo de harina en el precio del pan que vos comprás en la góndola? Ahí viene el segundo gran problema. El aumento ese significa 2 pesos de aumento si vos lo trasladaras, lo agarraras así como vino de la harina y lo trasladaras a la góndola, son 2 pesos más. El kilo de pan que hoy pagás 25 pesos, digamos, promedio en una panadería, debería irse a 27. Un paquete de galletitas tiene un cuarto kilo de harina como mucho, o sea, serían 50 centavos de aumento en un paquete de galletitas. ¿Por qué? Porque justamente el problema que decía justo Tonietti en uno de los tapes es que la gran razón por la cual la manzana está tan cara y el productor no se lleva un peso es el atraso cambiario. La mayoría de lo que vos pagás cuando pagás una manzana en el supermercado no es la manzana. Es decir, hay un informe de la CAME que salió recientemente que dice que de cada 100 pesos que vos pagas en góndola, solamente 13 pesos se lo lleva el productor. El resto es toda la cadena de intermediación y es costo salarial que tiene que ver básicamente con transporte, almacenamiento, distribución, marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo de la harina decís que sería lo mismo, digo. Lo de la harina es una cosa parecida, por eso te digo, finalmente del precio del pan, la harina representa en estos momentos, como te decía recién, 4 pesos de cada, con el aumento incluido, 4 pesos de cada 27 probablemente que se vaya a ir ahora. En lácteos es un poco más, es 25%, en frutas es un poco menos. En promedio, 1 de cada 8 pesos de los que vos pagás en góndola en realidad se lo recibe el productor y el resto, la mayoría, es componente no transable, como decimos los economistas. Y finalmente, el tercer punto que quiero hacer es relativizar también esta cuestión, ¿no? Porque estamos haciendo un poco de casuística. Yo no estoy diciendo que los precios no estén aumentando, todo lo contrario, hay un problema claramente. Pero hoy hablaba con Luciano Kogan, por ejemplo, del IPSIS, ¿no? Y le preguntaba, ellos hacen un relevamiento con miles de productos, todos los días, tienen un programa que entra en las tiendas online, en todos los supermercados, y él me dice, sí, se aceleró un poquito la inflación después de la primera vuelta, aproximadamente al 2%, una inflación que venía frenándose, pero se frenó en la última semana. Esto que estamos encontrando ahora en muchos medios, empezando paradójicamente por la Corpo, que sacó una nota muy interesante diciendo con un titular un poquito capcioso que decía, aumentan los precios hasta 25%, como esas cadenas que te dan descuentos, ¿viste? Y dicen, hasta 50%, después cuando no hay nada 50%, ¿no? Entonces, hay que relativizar esto. Lamentablemente, y esto lo digo con respeto, no es una chicana ni mucho menos, porque estoy agradecido por la invitación, pero creo que consideremos que sería bueno tener un INDEC más o menos serio ahora, como para que uno pudiera tener la temperatura en tiempo real de lo que efectivamente está pasando, el fenómeno que efectivamente está pasando, como para saber de cuánto estamos discutiendo realmente, ¿no? O sea, el problema es lo que se mide. Agustín Natellis, a ver, para contestar esto que decía Martín. Sí, mira, vamos a arrancar con un tema que la verdad que venimos advirtiendo desde antes. ¿Por qué? Porque esta es la primera vez que una devaluación se preanuncia tan explícitamente, digo, ¿no? Alfonso Pratgay, que ahora es confirmado como futuro ministro de Hacienda y Finanzas, en plena campaña, antes del balotaje, ya habló de que el primer día que asume va a eliminar las restricciones y que eso va a implicar un aumento muy fuerte del tipo de cambio. Y ahí se planteó la
discusión entre economistas sobre si esto tiene traslado o no tiene traslado a precios, digamos, ¿no? Discusión que incluso con Martín tuvimos en algún momento, en alguna red social, qué sé yo. Alfonso Pratgay argumentó en su momento, cuando dio a conocer esta decisión, que no tiene traslado a precios porque todos los precios de la economía están vinculados y ya están descontados al tipo de cambio paralelo. Esto no es cierto. Digo, esto ahora lo podemos debatir, pero esto no es así. Argentina tiene una estructura productiva que depende muy fuertemente de la importación de insumos, y esos insumos se importan a valor de tipo de cambio oficial, que hoy es 9,70 aproximadamente. Declaración jurada de importaciones mediante, te autorizan más, te autorizan menos, pero el precio es ese. Con lo cual, cuando vos generás una evaluación del tipo de cambio, un traslado a precios hay. Además tenés un componente de expectativas que algunos veníamos advirtiendo y que ahora la realidad lo demuestra fehacientemente. Lo que te está diciendo es, mirá, aún no ocurrió la devaluación y el traslado a precios ya está muy fuerte. ¿Por qué? Porque en Argentina somos todos los agentes económicos muy sensibles a la variable del dólar y formamos expectativas mirando eso, además con un comportamiento exagerado de cobertura, especulativo, etc. Entonces, siempre el traslado a precios, que decía Martín, da para un programa aparte, especial, si bien tiene un montón de componentes, es imposible negar que en Argentina ocurre y que además ocurre muy fuertemente por el componente de expectativas y el componente de estructura productiva. Ahora, lo que yo digo es, cuando Alfonso Pratgay hace este anuncio y busca esta argumentación, que no es que la refuto yo, hubo economistas recontra ortodoxos, se me viene a la cabeza Orlando Ferreres, que era viceministro en la época de Menem y viene de un Gibor, que salió a alertar sobre esto y el traslado a precios. Cuando argumenta esto uno dice, ¿es inocente sobre esto? O sea, ¿realmente cree en esa argumentación? O lo que se está buscando es justamente esta desestabilización en un proceso de transición para poder llevar adelante las medidas de shock justificadas por la inestabilidad macroeconómica generada a partir del aumento de los precios y esto. Digo, me parece que la cuestión va por ahí. En cuanto a la medición, estamos de acuerdo completamente, que tenemos que ir a un índice oficial y que tenemos que medir la inflación. Hoy por hoy igual todos coincidimos en que están 24, 25% anual. Lo que preocupa no es la inflación pasada, sino la inflación que viene. Precios en los últimos 30 días. Venían aumentando los precios más o menos 2%. Pero se aceleran ahora. ¿Cuándo es el salto inflacionario? ¿Ahora, después de la declaración? Yo te pregunto, más o menos, ya sé que no tenemos un número, pero ¿cuánto estimás vos que es la inflación de los últimos 30 días? Mirá, en general, en un índice general de precios es difícil. Vos me decís que mide el IPSIS, no sé, digamos, es online, tiene sus problemas de metodológicos que vos sabés que tiene. Ahora, sí sobre cuestiones puntuales, como el caso de la harina, como el caso de otras frutas. No, es un caso puntual porque si no sos como Doña Rosa que dice pero ¿sabés qué pasa? es más porque ella compra la carne que pero ¿sabés qué pasa? Que ese tipo de productos básicos tiene un efecto, vos lo sabés, multiplicador sobre el resto de la cadena muy fuerte. Y una cosa que me gusta y que celebro que lo hagas porque lo debatimos mucho, es que hayas hablado de la cadena de formación de precios y de cómo hay sectores concentrados que tienen poder de mercado y especulativamente operan ahí y hacen que el precio final de góndola sea mucho más alto que el precio de origen. Ese es un debate... No, ahí mira, esa es una regla, no es tan así como parece el acuerdo, ¿no? Esa es una regla de oro en todas las economías del mundo. Ocurre exactamente lo mismo, que es que vos tenés un componente transable, que es lo que vos podés subir a un barco y exportar o importar, y por lo tanto tiene un costo normalmente que está puesto en dólares, y tenés un componente no transable, que no lo podés subir a un barco, digamos, que tiene que ver con todo lo que es el transporte. Si salió de la tranquera el producto, sí, nuestros fletes históricos. Bueno, los fletes, primero, todo el problema de infraestructura. Entonces, finalmente después llega el frío, el alquiler del local grande donde lo tienen que comercializar, los sueldos de todo el personal, que van desde la cajera hasta el repositor. Entonces, claro, cuando vos mantenés congelado el dólar, la parte transable no se mueve mucho, pero el resto de la cadena de valor sí, porque crece al mismo ritmo que aumentan el resto de los precios. El argumento tuyo, Agustín, no se sostiene en un punto central, en que cuando vos mirás la rentabilidad de los supermercados, por ejemplo, tomás en el balance, no, es 5%. No es cierto, es altísima, es la más alta en la comparación regional. No, pero no importa, pero así sea la más alta, porque es verdad, internacional es 3%. Acá es 5%, o sea que nosotros estamos teniendo un problema de inflación grande. No se explica eso por un... Además, para decir algo que enseñamos, perdón, déjame terminar con esto, Agustín. Para decir algo que nosotros enseñamos en las clases en Introducción a Economía, Agustín. El hecho de que haya una concentración económica importante, lo que a vos te genera es un nivel de precio más alto, pero no que los precios corran más rápido. Son dos cosas distintas. La inflación no es precios altos. La inflación son precios corriendo rápido. Entonces, la concentración económica, lo que vos te dirás... Ahora, cuando vos me decís,
hay un problema de concentración económica para explicar un fenómeno de inflación, el único argumento posible sería que esté aumentando la concentración económica, lo cual sería también para otro debate. Yo creo que aumentó un poco la concentración económica, hay un paper de Shore muy bueno sobre este tema, pero ese aumento de la concentración económica explica una porción muy pequeña de la inflación que hay en Argentina. Explica que frente a un anuncio como este, el comportamiento de expectativas, cuando tenés concentración de mercado, se magnifica. ¿Entendés? Digo, o sea, ¿por qué? Porque los que tienen poder de mercado... Que esto, además, que lo entiendan los economistas, queremos entenderlo todos, saber cómo es, cuál es la diferencia de... Claro, que digo, cuando vos haces un anuncio como este y despertás comportamientos especulativos, si vos tenés un mercado muy desconcentrado, donde hay muchos competidores, ese traslado a precios es más difícil. Claro. Cuando vos tenés un mercado concentrado, y tenemos un mercado concentrado en Argentina, el traslado a precios es más fuerte. Entonces, ahí sí se magnifica, frente a un anuncio como este, a través de expectativas, el salto inflacionario, que es lo que estamos viviendo estos días. Y en términos de esto que vos marcás de la cadena, que tantas veces lo hemos discutido, hay un tema central acá, que el nuevo espacio, Cambiemos, y sus economistas, fueron y siguen siendo muy críticos de la nueva Alianza Cambiemos. Mira, vos mismo te tirás de chicana. Fueron muy críticos de la nueva ley de abastecimiento, mal llamada de abastecimiento, porque ahora se llama de regulación de relaciones de consumo y producción. Esa ley apunta a que el Estado, presente, regulando, controlando, estudie la cadena de formación de precios y controle comportamientos abusivos por poder de mercado en sectores concentrados. Bueno, a mí me preocupa que se la vea con malos ojos y que crean que eso tiene que ser liberado a las fuerzas del mercado, porque si creen que eso va a ser liberado a las fuerzas del mercado, lo único que va a ocurrir es que va a aumentar la concentración de esos sectores en detrimento del resto. Eso es un punto que hay que es exactamente lo contrario. Lo que está hablando él es precios cuidados, ahora 12. Sí, y sobre todo esa ley que dio herramientas a la Secretaría. Precios cuidados y ahora 12, en realidad, dicho por el propio secretario de Comercio, no dicho por mí, son esquemas promocionales en un caso y en el otro caso son esquemas para fijar precios de referencia, pero no son parte de un programa de control de precios, ni mucho menos, no son precios máximos ni nada por el estilo. Ayuda a controlar precios por precio pueden de ayudar por precio de referencia en el caso de que realmente sean precios de referencia. Ahora, yo creo que es exactamente al revés de lo que planteaste vos recién, porque ¿cuál es el problema? Vamos a suponer que realmente tuvieran la bola de cristal los tipos y supieran que vamos a un dólar de 15 pesos, cosa que no se sabe. ¿Qué tipo? Eso es irresponsabilidad. Los formadores de precios. Es una irresponsabilidad decir un valor de un dólar. Está diciendo el ministro de Economía antes de ser ministro de Economía que vamos a un dólar de 15 No, pesos. bueno, pero eso es un valor que no puede controlar. Aventurando. No, eso es dijo que el dólar ya está a 15. Eso lo dijo el presidente en el debate. En el debate el presidente le dijo, cuando Scioli le preguntó si iba a devaluar o no, le dijo no, porque la presidenta recibió a 3 y entrega a 15. Sí, y de ahí todo el mundo entendió que el argumento era el dólar ya está a 15. Igual, ¿no? vamos a aclarar algo que vos debés compartir. A ver, vamos. Espera porque quiero terminar hacerte el punto este. Déjame terminar los puntos. Yo te trato de escuchar el punto entero. El problema es el siguiente, el problema es que justamente no está tan concentrada la formación de precios. Si estuviera más concentrada la formación de precios, el mejor negocio que puede hacer un formador que fuera uno solo, ojalá, vamos a poner este ejemplo para el caso, no es que lo decíamos, sino que hubiera un solo tipo formando todos los precios de la economía. Ese tipo tendría que trasladar exactamente lo que dije yo al principio. ¿Cuánto fue el aumento de la materia prima o del producto elaborado por la devaluación? X cantidad de pesos, agarrarlo acá y ponerlo así en la góndola. Pero no tiene la certeza. Pero perdóname. Ponele con un margen de error por el famoso efecto por las dudas. Ahora, si se equivoca y remarca además los precios, si remarcan partes de la cadena de valor que no son transables necesariamente, el problema es que escupe para arriba. Si fuera uno solo sería un estúpido, porque lo que estaría generando es una contracción de la actividad económica. Con una contracción de la actividad económica tendríamos un primer semestre recesivo. Un primer semestre recesivo, además con salto inflacionario, implicaría que en marzo, en las paritarias de marzo, va a ser muy difícil cerrar las paritarias con un nivel razonable. Con lo cual, en el propio interés del gobierno está que esto no ocurra y por lo tanto la actividad central del gobierno ahora, lo que pasa es que tenemos una transición compleja, pero el próximo secretario de Comercio se tendría que poner a trabajar ya con el actual secretario de Comercio para tratar de sentar a todos los formadores de precio importantes en una mesa y decirle, muchachos, miren, si ustedes remarcan todos juntos con el por las dudas, y si ustedes se pasan de rosca en el traslado de la devaluación, generan una contracción económica que es peor para todos. ¿Vos querés que eso lo van a entender? Entonces, pero ¿cómo no? Porque es lo que haría si hubiera uno solo haría eso. Disculpame, si vos le estás anunciando una devaluación que dado el nivel de generación de dólares que hoy tiene la economía por el canal comercial, ¿no? El otro día salió el dato de octubre, muy bajo, 43% menos que el año anterior, responde a cuestiones externas, la recesión en Brasil, la caída de los precios de los commodities, etcétera. Externas e internas. Sí, algunas internas también. Externas e internas. Bueno, y entonces, frente a esa escasa generación y frente al stock escaso también de divisas, ¿vos pensás que eliminar las restricciones es el primer
primer día pueden llevar el dólar a 15 pesos, pueden llevar un valor mucho más alto. El famoso dólar cobertura, que yo me canso de decir que no hay que darle Ahí sí quiero hacer un puntito de 30 segundos y pasamos a una pregunta. Yo quiero que tratemos de tener alguna responsabilidad en tirar valores, por lo siguiente. No porque me moleste ahora, que vos digas 15 o 10. Se cansaron de decirme. Sabés que yo no. Se cansaron de decirme en la cara que iba a valer 40. No te la acepto la chicana porque sabés que yo no. Sabés que yo no. Ahora, ¿por qué te digo? No digo, Martín, pero vos sabés que se cansaron de decirme nuestros colegas. No porque me preocupe, digamos, que se cree un clima, no por todo eso, que también me preocupa, pero no por todo eso, sino porque... ¿Por qué se hablar en el aire? No tenemos ni idea porque depende de cómo ajusten un montón de precios de la economía. El nivel nominal de precios puede subir un montón y en realidad lo que importan son las variables reales. Está bien, ¿Cómo va a quedar digamos, la gran pregunta del millón acá es ¿cuánto va a subir el dólar? ¿Cuánto van a subir los precios de la economía? ¿Y cuánto van a subir los salarios? Lo que necesitamos es que el dólar suba más que lo que suben los salarios y que los salarios suban más de lo que suben los precios. De suerte tal que la capacidad adquisitiva de los trabajadores y de los asalariados crezca y al mismo tiempo corrijamos la distorsión de precios relativos. Es un esquema ideal de difícil dado la política de shock. No es tan difícil. En eso se nos frente a la política de shock, no. Eso si trabajás con algún tipo de... Ahora después discutimos, después de la pregunta, por qué tiene que ser de shock y por qué no funcionaría de otra manera. Pero así, esa es la expectativa. Me gustaría que escuchen las preguntas porque además tienen que ver con esto. Vos decís es un esquema ideal, pero no sabemos cómo se genera ese esquema. Edgardo Moca. Sí, la pregunta para los dos. Y pensando sobre todo en nosotros y en los espectadores. Sí. ¿Alguien de ustedes dos está discutiendo que la aceleración de precios se intensificó dramáticamente en los días que van desde los anuncios de Macri en adelante? Sí, ¿Hay yo desacuerdo? lo pongo en debate porque no hay manera de medirlo. Estamos discutiendo sobre un fenómeno de casuística. Vos conocés algunos casos. Es como cuando se medía el INDEC, la inflación del INDEC y el INDEC trabajaba bien. Perdón, completo. Porque el argumento electoral de Macri, del macrismo, fue que estábamos haciendo una campaña del miedo y que la campaña del miedo provocaba incertidumbres, provocaba inestabilidad. Vos decís que existió la campaña del miedo, el miedo estaba justificado. ¿Cómo es esta historia? Porque se nos decía, si ustedes empiezan a hablar de la devaluación, la gente se asusta y entra a remarcar y a tener conductas de manada, digamos, como se dice brutalmente. Claro, pero lo curioso ahora parece que no fue, según tu opinión, no hubo ese efecto, la campaña no era del miedo, la gente no reaccionó frente a la devaluación anunciada por Macri. No, hay algunos sectores que sí, te acabo de poner el ejemplo de la harina, por ejemplo. Lo que digo es que es sector a sector la cosa. Vos tenías algunos precios de la economía que efectivamente estaban puestos a $1, inclusive más alto. Por ejemplo, electrónicos y textiles están puestos a $1, que cuando vos lo comparás con lo que salen esos electrónicos y textiles en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Perú, en Colombia, en cualquier país de América Latina, elegí el que quieras vos, están todos arriba, están a $1, que prácticamente es $1 de 20 pesos. Ahora, hay otros productos que no, que estaban más baratos. Entonces, en algunos casos, caso de la harina que comentábamos recién, lo que esperaríamos además, porque eso es lo que dice la teoría, es un traslado pleno a precios. Lo que no debería pasar, que yo creo que ahí sí hubo mucha mala leche, es la de decir, aumenta 50% el dólar, eso quiere decir que van a aumentar 50% los precios y eso quiere decir que va a caer la capacidad adquisitiva 50%, porque además está reñido con la matemática más elemental. En primer lugar, hubo 3 devaluaciones en Argentina relativamente recientes sobre las cuales podemos hablar. La del 2002, la del 2009 y la del 2014. Yo cuando hablo del 2009 muchos me miran como diciendo qué devaluación, ¿no? Pero en el 2009, por la crisis financiera internacional, ahí el Banco Central tomó una actitud diferente de la que tomó ahora. Ahí hizo lo que debía hacer, que correspondía hacer, que fue corregir el tipo de cambio. El dólar pasó de 3 a 3,90 en prácticamente desde fines del 2008 hasta mediados del 2009, en 5 o 6 meses. En 6, 7, 8 meses. Y quedó prácticamente de 3 a 3,90, similar a lo que ahora pasaría si pasa de 10 a 13, para tener una idea más o menos. En un año, ¿no? En 6 meses, ¿Qué pasó con los precios de la economía? Bajaron en vez de subir. Ahora, después hay dos que no son comparables estrictamente. Un contexto de shock recesivo. Pará, pero acá también estamos en un contexto recesivo. No, ¿por qué? ¿Cómo no? ¿Pero cuál es el contexto recesivo? La economía no está generando empleo genuino hace 4 años por lo menos. El crecimiento, vos me podés discutir que no es el 2 y pico oficial, será un poco menos, pero no me podés decir que está en una recesión. Hoy la actividad industrial tiene un nivel de producción menor que el que tenía hace 4 años atrás. Una cosa es la industria, la industria donde tiene un fuerte componente automotriz, impacta de lleno Brasil. El resto de la industria también, saca automotriz y también pasa lo mismo. La actividad económica general hoy
hoy está creciendo, una tasa baja, pero hoy está creciendo. Está creciendo un poco el consumo. Y además tenés un nivel... Estamos a ciegas ahí. Está creciendo, te admito que está creciendo un poco el consumo. Y tenemos 2%, un nivel de 2%. desempleo que podés discutir si es 5,9, 2 puntos más, menos, lo que quiera, pero que es bajo, muy bajo. Pero tenemos un problema de creación de empleo importante. Bien, pero no es lo mismo el traslado a precios en un contexto recesivo que en uno que no es recesivo. No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Por eso, pero en el 2009 no teníamos un nivel de desempleo alto. No, pero en el 2009 teníamos un impacto recesivo producto de la crisis pero internacional. de hecho te voy a aceptar porque voy a jugar siempre con el mismo argumento de mi lado, así como lo sostuve en 2009, estábamos en recesión y cayó cerca de 3% el PBI en el 2009. ¿Y aparte de qué nivel? En el 2014 también cayó. Y aparte contra una base Perdóname, en el altísima, 2014 también cayó el PBI. Sin embargo, le hicieron mal a la devaluación. Hicieron todo lo que no hay que hacer, sobre todo desde el punto de vista de expectativa. Y ahí viene la cuestión del shock, que decía. Fíjate lo que pasó en el 2014. Kicillof asume el 18 de noviembre del año 2013 y empieza con las microdevaluaciones. Desde ese día hasta el día del 23 de enero del 2014, el día de devaluación, hubo 50 días consecutivos de actividad, de muchos días no hábiles, prácticamente 50 días consecutivos donde todos los días subió el dólar. 1 centavo, 2 centavos, 1 centavo, 2 centavos. Cuando vos miras en los índices de precios, por ejemplo el de inflacionverdadera.com, pero también el del INDEC y el primero, el flamante que había anunciado el INDEC en ese momento para el mes de diciembre, la inflación no se acelera en enero. Sí, la inflación se aceleró en diciembre. 3.7. O sea, cuando la gente vio que mensual, empezaba... en enero. Perdóname, ¿cómo? En enero pegó un salto. ¿Y en diciembre? 3.7. Pero, sí, perdóname, justamente, ¿cuándo se hizo la devaluación? El 23 de enero. ¿Cuánto debería haber pegado de la devaluación? Es un concepto técnico, pero voy a hacerlo muy resumido. Un cuarto de la devaluación solamente tendría que haber impactado porque cuando vos tomás la inflación tomás el promedio de todo el mes. Más que proporcionalmente por el componente de expectativas y especulativas. No, el mes que tendría que haber pegado más la inflación fue febrero. La inflación de diciembre fue más alta que la de febrero. ¿Qué fue lo que pasó? Los formadores de precios empezaron a remarcar antes cuando vieron que era obvio que el gobierno iba a usar un nivel de dólar más alto. Por eso es que ahora no lo podés hacer así. Por eso es que ahora tenés que ir. Ahora, donde y no por solo eso que es obvio, tampoco, y por eso que también, pará, déjame terminar el razonamiento. Por eso que tampoco podés ir a un dólar controlado, tenés que ir a un dólar libre. ¿Y por qué tenés que ir a un dólar libre? Porque si vos te quedás corto con la devaluación, generás ese efecto. ¿Qué es el efecto por las dudas? No. El efecto del formador de precios dice, el de que pasó en febrero del 2014. Yo tenía un amigo, esto la cuento una anécdota porque la gente que está en la casa con estos ejemplos lo va a entender mejor. Yo tenía un amigo que el padre tiene una ferretería en Mar del Plata y lo llama por teléfono y le dice el padre, remarcá 40%. Te estoy hablando del 23 de enero del 2014. ¿Qué, papá? Pero vos estás loco, ¿cómo voy a remarcar 40%? Y dice, sí, mira, le dice, yo esta película ya la vi. Si me equivoco, la semana que viene bajamos los precios de vuelta. Prefiero no vender una semana y no perder todo el capital de trabajo por no haber remarcado. Pero esto porque cada vez que sucedió... Porque la sensación era que se habían quedado cortos con la devaluación. Ustedes recordarán, y si no lo pueden ver en los registros. Aranguren comprando también dólares, ¿no? Por encima del precio oficial. Pero Sandra, por favor, Sandra, Aranguren compró 6 millones de dólares y el Banco Central tenía 33.000 millones de pesos para aguantar corrida en ese momento. Esto es como si vos me decís que yo le puedo hacer pelea a Mike Tyson. No tiene gollete. El Banco Central tiene... Lo que me estás diciendo del ejemplo de la tiene un tanque no sé así de grande, es lo que te y Aranguren tenía un revólver de... Ay, pobre Aranguren. Es lo que estoy diciendo yo en términos de las expectativas. Hay algo que... discúlpame, pero hay algo que a mí me parece que hay que remarcar en esta conversación. Muy atentamente lo escuché a Martín y leí varias notas de él, sobre todo en La Nación, donde lo marcan como un economista muy particular porque cruza la psicología con la economía, con lo cual la palabra expectativa más te hace a vos, digamos, ruido y debate que por ahí a uno más clásico que simplemente se mete con la economía o la economía política o la cosa financiera. Por lo tanto, la idea de expectativa vale para todo, vale para el 23 de enero, vale para hoy, vale para siempre, ¿o no? Sí, totalmente. Bueno, es lo que más me preocupa ahora. Perfecto. Entonces, la expectativa vale para siempre. La expectativa es si un candidato a presidente dice el dólar, perdón, el candidato no. El potencial ministro de Economía dice el dólar se va a 15, el único dólar o el no sé qué se va a 15, eso genera expectativas. Por lo tanto, bueno, eso me parece que está saldado porque no hay mucho más que discutir. Lo que a mí me llama la atención de esta conversación es que por primera vez, desde el día del debate a hoy, escucho a un economista que está defendiendo al próximo gobierno y que dice que iba a haber una devaluación, nosotros preguntábamos, ¿va a haber una devaluación? No, y de hecho se hizo un chiste, abrazame hasta que Macri conteste si va a haber una devaluación o no después del debate. O sea, va a haber una devaluación. Por otro lado, ¿cuánto va a subir el dólar? O sea, el dólar va a subir. Por otro lado, los formadores de precios, quiere decir que no es el Estado que es malo
y Cristina Cuco, caca fea mala, que hace que los precios aumenten. Hay un grupo de privados que son formadores de precios. Lo acabas de decir. Y por otro lado, la idea de que el costo salarial en esta época es una variable. Si no hay paritarias en diciembre. Entonces, todo eso que uno dijo es lo que van a hacer, es lo que hoy livianamente se conversa sin decir, pará un poco la moto, muchachos. Nosotros te dijimos hace 15 días que ibas a hacer esto. Hoy no asumieron y están reconociendo que todo eso lo van a hacer. Entonces, yo no digo que ya está, las elecciones ocurrieron y ya pasó y hay 678.000 votos de diferencia. Lo que digo es que mínimo no me traten a mí de Bobby. Dijimos que iba a pasar eso, están reconociendo lo que va a pasar, o sea... A ver, iba a ocurrir. Déjame contestar un minutito. Déjame contestar un minutito porque si no, porque me abriste de frente. No, pará, porque si me abriste de frente al mismo tiempo no puedo contestar a tres. Vamos a ordenarlo, de a uno. Entonces, lo primero que no te quiero aceptar es el comentario de que livianamente estamos hablando, ¿no? Estamos hablando, yo estoy tratando de que hablemos con mucha responsabilidad porque es un tema delicado. Estamos hablando sobre expectativas de formación de precios y nosotros somos comunicadores, más allá de la profesión, que yo puedo ser economista, Agustín también, tenemos un rol como comunicadores, entonces livianamente no estamos conversando con seriedad en un panel de pares en el cual... que antes eso, uno decía, va a ocurrir claro, esto, y te decían, no, ¿cuál es el problema acá? ¿Cuál es el problema acá? Cuando vos hablas con cualquier economista de Scioli también, el diagnóstico es el mismo diagnóstico. Hay una situación de atraso cambiario. Sí. Bueno. No. Entonces, el problema es el siguiente. Había dicho que en febrero el dólar iba a estar a 10. Sí. Puede ser que uno le crea. Sí. Por eso, pero eso no tiene sentido. Déjame terminar de contestarle, Agustín. Déjame terminar de contestarle. ¿Cómo te gusta abrir el otro frente? Pero me tirás dos pelotas, una de cada lado, no puedo contestar las dos. Entonces no hemos presentado nada. Entonces, acuerda con esto, avancemos cada uno con su... Lo que dijo, entonces, es evidente que si Macri cumple, Macri dijo claramente lo que iba a hacer el primer día. Dijo, voy a liberar el mercado cambiario. Voy a liberar el mercado cambiario en castellano, quiere decir que no va a haber más 5 o 6 dólares como había en la economía. O sea, y Pratt Guy dijo claramente que algunos de los dólares iban a, obviamente el de 9,50 iba a subir y que tampoco valía 16, dijo 16 es caro y respecto al de 16 es bajarlo al dólar. Respecto del te estoy diciendo que perdóname. Si algo valía 16, y vale, no, pero estamos discutiendo lo que dijo Pratt Guy. Entonces yo te digo, lo que dijo Pratt Guy es esto. Si algo que valía 16 pasa a valer 15. ¿Qué es lo que valía 16? Perdón, el dólar ilegal. ¿Y valía por qué 16. Va a valer 15? Eso es lo que no entiendo. Bueno, porque estamos discutiendo lo que dijo. Primero, si vos liberás hoy, dado lo que te dije antes, el flujo de dólares que genera la economía y el stock, el valor, el stock no se puede liberar. Vos sabés muy bien que no se puede liberar. Bueno, pero están diciendo que lo van a liberar. No, ninguno dijo eso. No. Pero ¿cómo que no? Alfonso Pratgay dijo el día que yo asumo libero las restricciones. No, vamos a decir una cosa. Este es un tema técnico. ¿Qué es liberar el stock? Claro, es un tema técnico. Aplicarlo para la gente. Vos como economista también deberías saber que en una economía como la nuestra, con un mercado cambiario pequeño en la comparación internacional por volumen operado como el nuestro, liberarlo a la fuerza del mercado es una locura. No, ahora te voy a decir por qué. Más allá de las restricciones, vos tenés que tener... Podemos partir contar qué es esto liberar vamos a explicar, claro. ¿De qué estamos hablando? A ver, acá hay dos tipos de potencial. En realidad hay varios cepos, no hay un solo cepo. Hay varios cepos. Hay limitaciones para el importador que quiere comprar dólares libremente y no puede hacerlos, inclusive porque está el mecanismo de la DEJAI, porque hay limitaciones de tipo discrecional, es decir, uno basta mirar el nivel de importaciones que había hace 4 años atrás cuando se puso el cepo y el nivel de importaciones ahora y ver la caída que hubo, claramente hay restricciones a las importaciones. Argumento que se hace más fuerte si la economía llega a estar creciendo como decís vos, entonces querría decir que todavía hay más fuerte restricción a las importaciones, pero no importa, eso es una a pie de página para vos. Ahora, ese es un cepo, pero también hay limitación para los inversores, hay limitación para los ahorristas, más allá del dólar ahorro, es decir, hay muchos cepos. Entonces, vos lo que podés hacer es decirle a la gente, mira, Sandra, tu salario que ganes el mes que viene, podés comprar todos los dólares que quieras. Tu operación de tu pyme, de tu empresa que hagas el mes que viene, ningún problema, podés comprar libremente dólares. Entonces vos venís y me decís, pero yo los 4 años anteriores no me dejaron comprar tanto como tenía, tuve que ir haciendo un plazo fijo, sos una multinacional, por ejemplo, y tenés que facturás en pesos, pero remesás dólares, digamos una marca, Telefónica de España, por ejemplo. Entonces, que acá es Telefónica de Argentina. Esa multinacional quiere remesar miles de millones de dólares, entonces
estuvo con la canilla cerrada, no tanto, un poquito más, espera un poquito, fue formando plazos fijos. En plazo fijo hay una discusión en la profesión, pero hay cerca entre 200 y 300 mil millones de pesos que podrían haber sido al dólar, que se hubieran ido al dólar si no hubiera habido cepo y que no se fueron, que están hoy en pesos, que como dice Agustín correctamente, si abrís esa tranquera es una puerta 12, porque este es un mercado que opera entre 300 y 500 millones de dólares por día, entonces se produciría un efecto puerta 12. Por esa razón, vos tenés que abrir el cepo hacia adelante primero. Y recién cuando se estabilizó el valor del dólar en un valor que no haya expectativa de que va a subir el precio del dólar, lo que va a empezar a pasar es que buena parte de los dólares que están fuera del sistema, pero en la Argentina, se van a empezar a volcar al sistema. ¿Por qué se van a empezar a volcar? Los van a empezar a vender. Y acá está la clave del éxito del programa. Se la juegan acá, a que tenga éxito el programa. Si vos vas a sacar una caja de seguridad de un banco ahora, tenés 6 meses de espera. No hay lugar en las cajas de seguridad de los bancos. Las discusiones, no hay acuerdo obviamente con el número, que hay entre 80.000 y 100.000 millones de dólares adentro de la Argentina. No hay que ir a buscarla a Washington, a ningún otro lugar. Adentro de la Argentina. Afuera hay 400.000, ¿no? Afuera probablemente más, sí. Pero adentro de la Argentina, cerca de entre 80 y 100.000 millones de dólares en caja de seguridad, abajo del colchón. Hoy tener plata en una caja de seguridad es como tener un pibe adolescente que no estudia ni labura. Básicamente, te sale carísimo. Todos los meses la mensualidad, todos los meses la cuota y encima esa guita no está rindiendo. ¿Qué querés vos si tenés dólares? ¿Querés ponerlos a trabajar? ¿Querés ponerlos a producir en la actividad productiva? ¿Querés hacer un negocio? ¿Querés una operación inmobiliaria? ¿Querés hacer algo con el dinero para que te rinda y para que no te cueste todos los meses la caja de seguridad del banco? Porque además hay inflación en Estados Unidos también, poquito, pero hay. Abrir tipo ventanitas tipo Windows, pero contestame. Pero déjame terminar el razonamiento y te contesto, voy a la pregunta. Déjame terminar el razonamiento este. Entonces, en la medida que toda esa gente quiera volcar los dólares al mercado porque entienda que ya el dólar no va a subir más, y no los quiere vender a 9,50, pero por ahí a 14, a 15, pero, no sé, el valor que sea el dólar. En la medida que pase eso, en la medida que pase eso, no importan tanto las reservas del Banco Central, que es otro gran tema, importa más todos los dólares que hay en el mercado. Si vos tenés esa oferta de 80.000 millones de dólares potenciales que pueden volcarse al sistema financiero, eso facilita la salida del resto de los dólares que están atrapados hoy. Pero la clave es hacerla secuencialmente. Por eso a mí me gustaba la metáfora de la bomba, pero no como la querían plantear. Yo no creo que vaya a explotar nada, no hay nada explosivo que vaya a reventar. Basta ver Venezuela, que no explotó nada y está más complicada la situación que acá. No va a explotar la situación. Ahora, ¿te acordás la bomba en las películas? Que venía con el cablecito rojo, el amarillo, el verde. Vos cortabas el amarillo y el tipo que sabía te decía cortá el rojo después y después era el azul. La clave estaba en la secuencia. Si vos cortabas bien los cablecitos en el orden adecuado, la parabas a la bomba. Si vos cortás mal los cablecitos y abrís el cepo de movida para que todos los 300.000 millones de pesos de esos que están en el sistema quieran ir contra el dólar, y sí, no, estamos discutiendo capaz de un dólar de qué sé yo, podría ser de cualquier valor, un disparate. Agustín, a ver. Bueno, entonces comentale eso a Alfonso Pratgay, porque lo que él está instalando es justamente la cuestión del shock. No, sí, del shock en el tipo de cambio sí, bueno, pero eso no quiere decir que la apertura, pero shock no quiere decir, eso es suicidio, no shock. Bueno, abrir el cepo, abrir todo el cepo el día 11 no va a ocurrir. Entonces lo que tengo que entonces no planteemos eso, no va a pasar. Eso no va a ocurrir. Entonces lo que tengo que pensar, lo dijo textualmente. Macri dijo el primer día el valor del dólar lo fija el mercado. Eso lo tenemos ahí, si hace falta lo podemos. Y lo dijo el que ahora es ministro de Interior, el que ahora es ministro de Interior con regulación del Banco Central, entonces, con intervención del Banco Central. No, dijo con la lo dijo así, lo dijo así. Ahora, con la intervención del Banco Central, hoy, dada la situación, sabés que sería muy compleja. Sí. Bueno, entonces, si eso no es así, porque vos estás hablando de un gradualismo ahora, digamos, estás planteando que lo que habría que hacer es ir con la secuencia, los cambiecitos. Entonces, si eso del shock no es así, pero sin embargo pero no shock del cepo, lo que están buscando son los efectos vía expectativa del anuncio. Tenés que saltar en un solo día al tipo de cambio que vos querés que tenga la economía. Que te vuelvo a decir, hay que conocer todo el plan. Me vuelven a invitar ustedes cuando estén todas las medidas anunciadas y discutimos cuánto puede ser. Por eso, estamos discutiendo a partir de lo que están diciendo ellos mismos, que en el aire. Pero eso no es gradual, al entonces, para que la gente entienda y advertirle eso. Entonces, suponete que generaran ese shock que vos decís y ese salto devaluatorio fuerte. ¿Qué beneficio le genera eso a la economía? ¿Cambia la dinámica de exportaciones? ¿Cambia el ingreso de dólares que hoy tiene la economía? No cambia la dinámica productiva. Te voy a dar un dato. Sí, pero cambia para peor. Te voy a dar un dato. ¿Cuánto tarda ese cambio? Decís, cambia de dinámica productiva. Es un periodo. Empieza a cambiar relativamente
relativamente rápido, empieza a cambiar alrededor de los 6 meses y probablemente si mantenés el tipo de cambio alto, sea un cambio que en 2 o 3 años tengas un cambio estructural importante. ¿Y cómo hacer para no debilitar el mercado interno? Estoy hablando de cambio estructural. Un dato te quiero dar. Y ahí te contesto la pregunta puntual esa. Un dato. La economía desde el 2008 hasta ahora creó prácticamente 1.066.000 puestos de trabajo. ¿Sabes cuántos puestos de trabajo creó la industria? La industria y el comercio empezaron con la misma cantidad de puestos de trabajo hace 8 años atrás. Hace 7 en realidad. Prácticamente 1 millón de puestos de trabajo cada uno. ¿Sabes cuántos puestos de trabajo creó la industria, que es la que produce los bienes que vos te pueden ahorrar importaciones o te pueden conseguir dólares? 27.000 empleos. ¿Sabes cuántos empleos creó el comercio? 150.000 empleos. Estamos en una economía que está estructuralmente mal con los precios relativos y está generando incentivos para crear empleo en sectores que no son generadores de dólares. A ver, Martín, quiero escuchar tu respuesta y que vayamos a un corte para ordenarnos. ¿Vos crees que eso lo reformás con una devaluación del tipo de cambio? Claro, por supuesto, sí. No, para nada. Si vos hoy generás una devaluación abrupta del tipo de cambio, lo que vas a tener es un traslado a precios. Primero, y además a precios de alimentos. Antes hablábamos de la harina y vos sabés, y además si generás una ventana, una caída, una eliminación de las retenciones de trigo y maíz que ya fue anunciada, una ventana que elimine las retenciones de la soja porque quieren que liquide esos dólares que están ahí esperando, que también generaron que queden ahí esperados, porque cuando vos le das el anuncio, obviamente los tipos racionalmente van a ahorrar y van a mantenerlo ahí. Entonces, frente a esa situación, ¿sí?, lo que vos estás planteando no genera ningún beneficio, al contrario, lo que genera es un traslado fuerte a precios de alimentos. La canasta de alimentos pesa más fuerte en los sectores de bajos ingresos. ¿Cómo vas a hacer para compensar? Porque ahí Bonelli en el informe recién decía, ¿cómo vamos a hacer para compensar los bajos ingresos? Bueno, no sabemos todavía, vamos a ver en algún momento. ¿Cómo vas a hacer para compensar el impacto sobre los sectores de menores ingresos? ¿Y cómo vas a hacer para que eso no te debilite el mercado interno en una economía que sostiene su crecimiento basada en el mercado interno? Eso no lo sostiene, por eso no crece, porque no existe el mercado interno. Y de la otra manera, debilitándolo... 40 millones de habitantes, en un contexto internacional, en un contexto internacional complejo como el que tenés, es todo un logro estar creciendo a una tasa baja pero positiva, basado en el mercado interno. Si vos debilitás con este movimiento que planteás el mercado interno, ¿qué va a pasar con la demanda agregada? La demanda agregada tiene 4 componentes: el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Este modelo fue un modelo que básicamente empujó la demanda agregada con el consumo y con el gasto público. Y el consumo que te genera un impacto vamos a un modelo que va a empujar en los próximos sobre la años, inversión. Vamos a un modelo que va a generar en los próximos años, va a empujar la demanda agregada por el lado de la inversión y del sector externo. Pero no, ahí está tu error. A ver, vamos a parar un segundito. Porque la devaluación del tipo de cambio no te cambia la dinámica de exportaciones. ¿Cómo no? Por supuesto, exportaciones netas, ¿no te cambia exportaciones netas? No, porque hoy las exportaciones caen por otra cosa. Sí, te pega un salto instantáneo en las exportaciones netas después de importaciones. Y si te cae, es negativo. No. Sí, ¿por qué netas? Porque estás diciendo una caída de las importaciones. En el año 2002, primero por caída de importaciones. Bueno, pero eso es menor crecimiento. No. ¿Pero cómo que no? No, porque... Si hoy estás importando insumos. Pero vos no me dijiste, perdóname, yo quiero que te ponga de acuerdo en una cosa. ¿Vos sos clásico o keynesiano? Más keynesiano. Sos keynesiano. Entonces, ¿vos estás de acuerdo que es la demanda la que genera la oferta? De eso estamos hablando, ¿sí? ¿Eso estás de acuerdo? Claro, obviamente. Entonces discutamos la demanda agregada. Bueno. Si yo te pruebo que la demanda agregada crece, vos me tenés que aceptar que entonces crece la economía. Pero a ver, la política redistributiva y el rol del Estado en los últimos años hace que crezca la demanda. Vamos a ordenarnos el gasto público, el aumento del consumo. Te propongo una pregunta de ella que... Básicamente, yo lo que te voy a pedir es lo siguiente. Vos me hablas de demanda agregada, el 12%. ¿Sabes que no lo entiendo yo? Lo entiende Agustín. Lo explico bastante fácil. No te puedo quejar que trato de ser bastante gráfico. Hablan de cuestiones técnicas que encierran Parame cuando me pongo técnico. Pero te estoy queriendo parar. Hablan de cuestiones técnicas que encierran una cantidad de cuestiones ideológicas cada una. Lo único que yo te pregunto es lo siguiente. En tu exposición, y te lo súper respeto porque me parece una autenticidad absoluta, lo único que yo digo es, se la pasaron durante 1 mes y medio diciendo que todo eso que vos estás diciendo que va a ocurrir, no iba a ocurrir. No fue así. Si Mauricio Macri dijo el primer día que iba a liberar el dólar, ¿qué es lo que no iba
lo que no queda claro. Entonces lo iba a liberar. Sí, pero si fue la promesa de campaña que iba a liberar el dólar. Entonces no neguemos los efectos. Pero si esa es la propuesta de Mauricio Macri, que iba a liberar el dólar. Perdóname, en el debate yo le dije, ¿vas a devaluar o no vas a devaluar? Perdóname, si vos le querés llamar Diego Armando, poné el nombre que quieras vos, a mí me da lo mismo. Es lo mismo. Mauricio Macri lo que dijo es, yo voy a liberar el dólar el 10 de diciembre y va a cumplir su promesa el 10 de diciembre. Bueno. Liberar el dólar es devaluar. Liberar el dólar es devaluar. Perfecto. Bueno, ahora expliquemos la consecuencia de devaluar. Espera, vamos a hacer una cosa. En la próxima Martín, Agustín, vamos a ir a un corte y explicamos cuál es la consecuencia de devaluar, por favor, y la dejamos hablar a Cintia también, que me está mirando desde lejos. Vamos, seguimos en 678, Martín Tetaz, tenemos a Agustín Datelis y tenemos el debate clave de toda esta historia.